Buenas tardes a todos. Soy Begoña Romero, gerente de la empresa familiar Transfrutalla y presidenta de la Comisión de Trabajo de la empresa familiar que tiene creada la Confederación de Empresarios de Cádiz. Os doy la bienvenida a todos a esta jornada en la que vamos a tratar de un tema con mucha controversia. ¿Tiene cabida la familia política en la empresa familiar? Tengo que agradecer al área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo y social de la Diputación de Cádiz por su colaboración con la Confederación de Empresarios de Cádiz en el proyecto Dipoactiva, gracias al cual podemos llevar a cabo esta webinar. Ya presento a Antonio López Triviño, que es nuestro ponente de hoy. Es consultor y consejero de empresas familiares, abogado especializado en el área mercantil y sucesoria y oficial de la Notaría Castro Cotorruelo de Cádiz, conferenciante habitual en jornadas de formación para las empresas familiares y profesor invitado en la formación impartida por las cátedras de empresas familiares de diferentes universidades andaluzas. Es integrante del Consejo de la Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz. Colaborador del Centro Mexicano de la Familia Empresaria y de la Fundación Familias Empresarias de Chile. Antonio, sin duda, es especialista en ayudar a las empresas familiares o a las familias empresarias a continuar en el tiempo. Destaco yo siempre de él su proactividad en el tema y la pasión por la empresa familiar. Sin más, le doy paso, Antonio. Muchas gracias, como siempre, Begoña, por tu presentación y, por supuesto, agradecer tanto a la propia Diputación de Cádiz como también a la Confederación que nos permita tener esta altavoz para poder seguir ayudando al tejido empresarial de nuestra zona, de Andalucía, de nuestro país, porque, como estábamos comentando momentos antes de conectar, pues bueno, pues esto, aunque ya estamos un poco cansados y solo estábamos hablando, pues un poco cansados de estar siempre mirando un ordenador, pero la verdad es que esto nos ha traído la posibilidad pues, de poder estar en multitud de sitios, ¿no? Hay multitud de formación en temas de empresa familiar, pues como estaba comentando Begoña, en el Centro Mexicano de la Familia Empresaria, en Familias Empresarias de Chile, en la Universidad de Monterrey en México, en el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, el Instituto Iberoamericano de la Empresa Familiar, en fin, que se está trabajando mucho en Iberoamérica y en España también. Y bueno, pues claro, prácticamente sería imposible poder acudir a todos estos sitios si no fuese a través del ordenador, ¿no? Pero es cierto también que, hombre, uno está cansado, uno necesita la compañía de las personas que están contigo, necesita el calor de aquellos que te escuchan, necesitan las preguntas en directo. Y bueno, por supuesto también pues pretendemos ahondar en ese trabajo que en cuanto la situación vaya todavía mejorando en el tiempo y en cuanto empiece ya el próximo curso, que yo siempre le digo de septiembre a junio, pues podamos tener, por supuesto, contacto directo con todos vosotros a través de, bueno, pues con la presencia de empresarios en mesas redondas, con la visita a empresas familiares para que nos cuenten cuál es su experiencia en todos los ámbitos, para hacerlo mucho más agradable y mucho más enriquecedor para todos, ¿no? Cuando nos planteábamos también de qué seguir hablando en temas de empresa familiar, pues surgió en el grupo de consultores iberoamericanos, pues surgió una pregunta de Alicia Stilberg, que tiene algunos libros de empresa familiar que os recomiendo, sobre el tema de la cabida de la familia política en la empresa familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues se planteó entre los consultores quiénes estaban, bueno, pues quién hacía de poli malo o poli bueno en cuanto a cuáles eran sus opiniones. Y también, pues bueno, se planteó también un conversatorio, me encanta sobre todo, pues eso, la riqueza del lenguaje que nosotros quizás hayamos perdido en cuanto al castellano, ¿no? A conversar sobre algo, pues nosotros lo resumimos en hablar sobre algo y ellos pues lo llaman gráficamente un conversatorio, ¿no? Y la verdad es que ha tenido mucho recorrido este tema, también el grupo de consultores del Instituto Nexia de Barcelona, y lo quería trasladaros pues algunas ideas que he ido recogiendo de todas las opiniones de todos los compañeros y expertos, como también las mías propias, ¿no? Y es lo que voy a trasladaros en la tarde de hoy. Sí me gustaría, por supuesto, que como aquí todos vamos a tener una opinión en función de cómo nos va la situación dentro de nuestra propia familia empresaria, pues oye, me gustaría que compartieseis al final, pues bueno, pues, aparte de las posibles preguntas, a las dudas que yo os pueda, de los temas que yo os pueda plantear, pues bueno, cómo lo tenéis organizado o cómo lo lleváis a cabo en vuestras propias familias empresarias para que nos pudiésemos ayudar entre todos, ¿no?
Bueno, y sin más, pues compartimos una pequeña presentación del tema de hoy para que la tengamos. A ver si me deja. Vale. Esto se ha quedado de antes, un momentito. A ver. Vale. Unas ideas, como os decía, para que nos ayude a plantear la tarde de hoy, ¿no? Y como ya os comentaba Begoña, por lo fundamental es plantearnos, oye, ¿tiene cabida la familia política en la empresa familiar? Aquí habrá de todo, ¿eh? Aquí habrá algunos que dirán inmediatamente no, ¿eh? Y algunos que dirán, bueno, a veces, y otros que dirán que sí, ¿no? Si me preguntáis, yo que me encuentro con el trabajo con las familias empresarias, me encuentro un poco de todo, ¿no? Ahora os contaré en función de la situación donde estemos, si estamos en primera generación, si estamos en segundas sucesivas, si a lo mejor la empresa se crea por hermanos, donde a lo mejor ya no hay relación entre los propios cuñados o cuñadas, eso va a afectar a la siguiente generación. Os voy a plantear cuál es el escenario que yo me encuentro cuando trabajamos con las familias empresarias, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar entre dos roles fundamentales. Uno, el rol del cónyuge del fundador y otro, el rol del yerno o nuera, ¿no? En el rol del cónyuge fundador, yo les planteo siempre al cónyuge del fundador o de la fundadora dos cuestiones fundamentales. Una, que hay que apoyar sin fisuras al trabajo que realiza en la empresa familiar el fundador o la fundadora, simplemente porque hay que explicar a los hijos cuál es el porqué de la dedicación de ese padre o de esa madre a la actividad empresarial. ¿Cuántas veces, yo creo que tendréis en la mente de todos vosotros, pues nos hemos perdido, porque eso me pasa a mí cuando hago actividades de consultoría o trabajo con las familias, pues un partido de nuestros hijos, un ballet, una obra de teatro, a lo mejor un cumpleaños, no decir si a lo mejor ya una celebración familiar de mayor nivel, pues bueno, lo que no podemos estar es, por supuesto, machacando el cónyuge que no es el fundador de la empresa familiar. No podemos estar machacando a nuestros hijos para hacerles ver que la empresa es un ogro y que la empresa lo que está haciendo es que está privando a los hijos de la presencia del otro progenitor o de la otra progenitora, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es una cuestión fundamental en eso. Y nos tenemos que aprovechar, y en esto yo me encuentro en las familias empresarias una diferencia muy clara entre hombres y mujeres, en el CEO, lo que llamamos el CEO emocional, ¿no? Entonces, la mujer suele hacer de mayor pegamento, de mayor ayuda a la continuidad de la familia empresaria si tiene asumido de verdad que aquello va en beneficio de todos, no solamente de los dos fundadores, sino también de la siguiente generación. Y eso les tiene que llevar a tener en cuenta que la empresa son dos cosas completas, la empresa y la familia son dos cosas completamente antagónicas. Por un lado, en el sentido de que la familia todos son iguales, el fundamento es el amor y te aprecian por lo que eres. Aquí todas las crías del clan son iguales, ¿eh? Pero lógicamente en la empresa no es así. El fundamento de la empresa no es una ONG y la empresa lo que pretende es ganar dinero, ¿eh? Es una sociedad jerarquizada donde rige la meritocracia y por tanto te van a apreciar por lo que haces. Por tanto, tiene que tener el cónyuge del fundador o de la fundadora muy clara cuál es esta diferencia. A lo mejor en alguna ocasión, os lo he comentado, yo viví una situación muy llamativa, ¿no? De una empresa familiar donde, bueno, pues consiguieron que el hijo menor, que tiene una formación muy amplia, que tenía una formación internacional, pues viniese a la empresa familiar, ¿no? Entonces, el padre quería echarse a un lado, en este caso el fundador era un hombre, y quería echarse a un lado, y bueno, pues bueno, ¿qué fue lo primero que hizo este hijo que vino? Pues lo que hizo fue, oye, vamos a profesionalizar nuestra empresa, ¿no? Empezó a hacer una relación de puestos de trabajo, una retribución a percibir en función de esos puestos de trabajo. Se le preguntó, bueno, no, más que preguntar, al final los hijos que trabajaban todos dentro de la compañía tenían un rol ya determinado, desde el trabajador básico hasta él que era el director general. Y resulta que, bueno, que empezaba a funcionar aquello, empezaba a organizarse, estaba muy contento. Pero bueno, hete aquí que en una reunión que se tuvo, pues resulta que la madre confesó que estaba aportando con una cantidad importante a aquel de los hijos que había decidido tener un rol básico de trabajador dentro de la compañía para completar el sueldo a llegar a lo que estaban cobrando los hermanos, ¿no? Que tenían unos puestos superiores. Como os podéis imaginar, aquello fue una bomba en la línea de flotación, ¿no? Fue un torpedo en la línea
más débil del barco, ¿no? Y eso que hizo, pues lo que hizo fue pues que este hijo, el que habían traído y habían convencido que viniese a encauzar el relevo generacional desde el punto de vista de la empresa, pues al final se marchó, está fuera y por supuesto está haciendo otras cosas. ¿Eso que ha supuesto? Que el padre ha tenido que volver otra vez a la primera línea de fuego, ¿no? Entonces, pues bueno, que no hay ningún problema en que cuando pactemos los acuerdos o cuando lleguemos a redactar los acuerdos del protocolo familiar, pues la familia ayude a sus miembros, oye, si hay alguna situación problemática a nivel de enfermedad, si hay una situación problemática o una situación a nivel, no ya problemática de estudios, ¿no? Si se produce una situación, aquí sí que problemática, a lo mejor en algún tipo de dependencia, sea juego, sea de sustancias, sea de alcohol, muy bien, pero en una función de ayuda, pero no en una función de complemento cuando alguien ha decidido tener un rol determinado. Tenemos como hijos la libertad absoluta de poder decidir. Hoy en día, yo cuando trabajo con las familias empresarias, es impensable el que algún hijo esté en algún puesto determinado simplemente por imposición de los padres. Por tanto, hemos elegido qué queremos hacer, es decir, hemos elegido qué estudios o qué no estudios hemos querido desarrollar. Hemos querido simple y llanamente pues, llevar las mercancías de reparto con la furgoneta o con el camión de la empresa y por tanto eso tiene que ir acorde con nuestro rendimiento económico. ¿Por qué? Porque ese es nuestro rendimiento profesional. Otra cosa será la retribución por dividendos, otra cosa será la retribución por la propiedad que tengamos de la compañía, pero lógicamente si todavía está en manos de los fundadores y no tenemos ninguna, pues entonces la única retribución que podremos tener será la de nuestro trabajo, que es la que libremente hemos elegido. Si lógicamente lo que se produce es un complemento de ese importe que yo percibo en función única y exclusivamente de que yo entiendo como cónyuge que todas las crías del clan son iguales, pues lógicamente estamos haciendo un flaco favor a la compañía, ¿no? Y sobre todo a la continuidad de la empresa familiar, ¿no? ¿Qué podemos hacer si entendemos bien, si somos capaces de que los cónyuges de los fundadores entiendan cuál es su papel dentro de la compañía y qué importancia tiene eso? Estoy hablando de primera generación, estoy hablando ahora mismo de una situación así. Pues oye, ¿dónde podemos implicarlos? Podemos implicarlos como presidentes de la asamblea familiar, o si a lo mejor tenemos una empresa, una familia empresaria que está ya a lo mejor en segunda o tercera generación, pues podemos implicarlo en el comité de cocos, ¿no? El comité de aquellos que organizan las actividades de la asamblea del día de la asamblea familiar, del día de la familia, ¿no? ¿Cómo podemos implicar a ese como presidente de la asamblea familiar? Pues es muy sencillo. Mirad, yo cuando trabajo con familias de empresarias que están en primera, segunda generación, convive la primera con la segunda, estamos hablando, por ejemplo, de la situación de un matrimonio fundador con 1, 2 o 3 hijos y a lo mejor con algún yerno o nuera ya, pues bueno, ofrecer la posibilidad, si quiere colaborar, de ser la presidenta de la asamblea familiar, ¿no? Para que tenga mayor implicación dentro de las actividades de la familia, ¿no? O también he conseguido en otra familia empresaria de 3 amigos, donde, bueno, pues ellas han querido las 3 implicarse y van a estar desempeñando el cargo de presidenta de la asamblea familiar, pues una vez al año, de manera que van a ir rotando y cuando pasen 3 años, al 4.º año lo volverá a ser la primera, ¿no? Entonces veis que yo, en esta situación que os comento, de la convivencia entre la primera y la segunda generación, y hablo de una generación joven y también con una tercera, con nietos de pocos años, veo muy buena implicación. Y también es cierto que también me he encontrado con situaciones donde bueno, una empresa de fundadores, pues como las cuñadas o los cuñados no se hablaban entre sí, eso ha lastrado, por supuesto, ni se me ocurre el que pueda implicarlos como presidente del órgano de gobierno de la familia, de la asamblea familiar, ni por supuesto eso va a lastrar la situación de los primos, ¿no? Va a lastrar la situación de la segunda generación. ¿Por qué? Porque lo que han visto en su casa la segunda generación ha sido la escasa o nula relación de su padre o de su madre con su tío, con sus hermanos o con sus hermanas, ¿no? Esta es una situación que hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque existe la tercera generación que va a ir creciendo y tenemos que ayudar a la educación y a la transmisión de valores a la siguiente generación. Ahora os contaré pues algún supuesto que quizás os pueda ayudar en ese sentido. Por tanto, con relación al cónyuge del fundador o de la fundadora, yo creo que eso serían las 2 cuestiones claves a tener en cuenta. Una, por un lado, que tiene que ser consciente de ayudar
aquel de la unidad familiar que lleva la empresa familiar, para no entender que esa empresa familiar es un ogro para la siguiente generación y, por supuesto, entender esa diferencia clara que hay entre la familia y la empresa. Si dejamos ya de un lado al cónyuge del fundador o la fundadora, nos encontramos con los yernos y las nueras, ¿no? Nos encontramos pues con las personas que están casadas, con nuestros hijos o que hay una situación estable de convivencia con ellos, cómo plantearnos esa posibilidad cómo plantearnos esa pregunta inicial, ¿no? ¿Tiene cabida la familia política en la empresa familiar? Bueno, pues ahí os pongo algunas notas, ¿no? Veis ahí que, bueno, que en un primer momento, pues evidentemente los yernos y nueras tendrán que superar la sensación de sentirse un extraño y los recelos de la familia, ¿no? En Iberoamérica es muy curioso porque el término que se utiliza es el del braguero, ¿no? El de que haya dado, he estado en una situación donde por tener una relación con alguien de una familia empresaria, pues resulta que puedes obtener una posición económica o social superior, ¿no? Aquí también es muy importante cuando los fundadores, pues aquí está el marido de mi hija, o aquí está un hijo mío o una hija mía que es el marido o la mujer de mi hija, ¿no? Eso es muy curioso el lenguaje, porque eso denota cuál es la percepción que tienen los fundadores sobre cuál es ese yerno o la condición que tienen ese yerno o esa nuera, ¿no? Esa concepción de ese hijo o la expresión de, no, es el marido, es la mujer de mi hija. Es completamente diferente y ahí te das cuenta de cuál es la relación entre ese familiar político y el matrimonio fundador, ¿no? Por supuesto que, hombre, que una visión, o sea, una experiencia profesional previa va a hacer cambiar la visión de la familia, ¿no? Es muy habitual en empresa familiar, en primera generación o primera con una segunda generación, en una edad de 25, 30 años, en que, oye, se haya ido buscando puestos de trabajo para nuestros hijos y que también se busque un puesto de trabajo para el cónyuge o la nuera, ¿no? Yo lo he tenido en una familia empresaria y, bueno, ha sido una situación puntual donde pues este yerno lo que ha hecho ha sido posterior agradecer a su familia política, por supuesto, que le haya dado una oportunidad de trabajar, pero bueno, él quería decantarse hacia otro sector y lógicamente pues está en otro sector, ¿no? Pero agradece ese apoyo que ha tenido desde el primer momento, ¿no? También fundamental, que van a ser relevantes para la formación de la tercera generación. Yo esto estoy harto de decírselo a los fundadores cuando planteamos este tema, que mucho cuidado, que son aquellos que van a educar a nuestros hijos. Y como van a educar a nuestros hijos, tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de poder transmitirles a estos yernos, a estas nueras, cuáles son los valores de nuestra empresa familiar y qué es lo que hacemos. En más de una ocasión me habréis escuchado en uno de los congresos de empresa familiar que se celebró en Alicante, ¿no? Pues estaba la familia Mayó. No sé si la familia Mayó os suena o no, pero simplemente para que os hagáis una idea, son aproximadamente unos 800 miembros y bueno, pues son los dueños de Leroy Merlin, son los dueños de Carrefour, son los dueños de Decathlon, o sea que no estamos hablando de una familia empresaria cualquiera, ¿no? Y entonces al Congreso de Alicante, pues vinieron, pues creo que fueron 4 miembros de la familia de sangre o 3 y dos familiares políticos, ¿no? Y había un familiar político que era español y él lo que decía, lo que agradecía, pues por supuesto, enormemente a su familia empresaria es que le hubiesen dejado participar y asistir a las reuniones que hacían las familias empresarias, hacía la familia, tanto la general que se hacía como todos los miembros, como la que se hacía en su propia familia extendida, para poder conocer cuál es la manera de actuar de esa familia mayor, para poder conocer cuáles son los valores, cómo se hacen los negocios, dónde no se hacen negocios, y luego cuando lo explican y lo transmiten a sus hijos, entonces poder hacerlo de manera conjunta y no solamente escuchar a la madre, que en este caso era el familiar de sangre. Ese trabajo, ¿dónde lo podemos hacer? Que lo vamos a comentar a continuación, que también me habéis escuchado numerosas veces, que yo considero para mí que es el órgano de la empresa familiar muchísimo más importante y que no se considera como tal, como órgano, ¿no? Que es la reunión familiar, ¿no? Ahí lo veis bajo la figura de la kitchen table o dining room, ¿no? Ahora comentamos algo en relación a ese tema. ¿Esto que nos lleva, todo esto que os estoy contando, nos lleva, por supuesto, a que es necesario integrarlos en la asamblea familiar? Yo creo que ese es el lugar donde tienen que estar por antonomasia la familia política. Luego nos plantearemos y luego hablaremos en otra diapositiva de trabajo sí, trabajo no, pero con independencia de todo eso, yo creo que este es el sitio donde tienen que estar. Yo creo que ellos son los que tienen que servir de catalizador y servir de conducto para que podamos
hacer una buena educación a la siguiente generación. Yo con las familias empresarias que trabajo, que están en primera, segunda generación, yo os digo, como segunda generación de 25, 30, 35 años, que además están empezando a tener hijos, y hay alguno que tiene hijos de 2, 3 años. Estamos trabajando en los acuerdos que van a configurar su protocolo familiar, teniendo en cuenta a los familiares políticos. Es verdad que en estas familias con las que estoy trabajando no son el marido o la mujer de mi hijo, sino sino que estos son hijos o tienen una consideración muy, muy similar a sus propios hijos de sangre, ¿no? Entonces eso ayuda muy mucho a poder hacerlo. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, y esto os lo dejo aquí ya también como algo que trataremos en las conclusiones de la sesión de hoy, es que la familia no puede mirar hacia otro lado. Esto no es un tema que haya que ir dejándolo ahí, sino que en algún momento hay que coger el toro por los cuernos. Sea a favor, sea unas especies de una determinada manera sí o no, o sea que no, pero que es un toro que hay que coger por los cuernos. Esto no es un tema que haya que dejar ahí, porque al final es una situación que yo he visto que se ha podido enquistar y que eso al final lo que trae son perjuicios para la continuidad de la empresa familiar. Os acabo de hablar como lugar natural donde empezar a trabajar esa lluvia fina que supone el tener una empresa familiar para la siguiente generación, estas figuras de la reunión familiar, ¿no? Estas figuras de, por un lado, la mesa de la cocina y, por otro lado, la mesa del salón, ¿no? ¿Por qué os digo yo que es, a mi juicio, pues, el órgano crucial? Bueno, el órgano no se considera como tal, pero bueno, el lugar crucial para poder transmitir valores, transmitir qué es lo que hacemos, ir poco a poco con esa lluvia fina calando en la siguiente generación. Pues este es el lugar por antonomasia, ¿no? Ese, como veis aquí, el lugar más habitual de empresas de primera generación, empresario, cónyuge e hijos. Es verdad que si tenemos una familia empresaria donde ya los fundadores pues tienen sus 50, 55, 60 años, los hijos ya tienen 25, 20, 25, 30 años, lógicamente ya aquí este no es el lugar, ha pasado ese momento, ¿no? Pero sí ese momento, perdón, sí ese momento para que si nuestros hijos si vamos teniendo nietos de estos hijos, que sea el lugar donde vayamos a trabajar esta situación, ¿no? Como veis aquí, por su simplicidad, por sus reuniones que tienen una frecuencia muy elevada, sin información alguna, pueden desarrollarse en comidas diarias en el hogar o en momentos similares. ¿Y qué hacemos aquí? Aquí no hace falta ninguna convocatoria previa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un momento, sobre todo en España, los que vivimos en países del hemisferio norte, en los del hemisferio sur tú los ves ahora cuando acudes a los webinars y los ves con las chaquetas, con los jerseys y con los chaquetones, ¿no? Pues bueno, es el momento, lógicamente, de dónde vamos a ir de vacaciones. Hoy es el momento de plantearnos a lo mejor alguna educación complementaria para los hijos ahora en verano, algún curso que les pueda ayudar a perfeccionar algún idioma. Oye, vamos ahora que hay más tiempo libre a ayudar en las tareas domésticas, asignación de pagas. En fin, como veis, son cosas que hacemos normalmente todos aquellos que no tenemos una familia empresaria, pero bueno, que hay que empezar a ir trabajando un poquito. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar que pasemos de las reuniones que hacemos en la cocina a que ya hagamos unas reuniones, unas comidas un poquito pues más formales, ¿no? En el comedor de la casa, ¿no? Entonces, cuando nuestros hijos van creciendo, ya van teniendo lo mejor, pues oye, 11, 12, 13, 14 años, pues oye, hay que empezar a hablarles de temas relacionados con la empresa. Lo veis ahí, ¿no? Expectativas del negocio, planificación de la formación empresarial de los hijos o posibilidad de trabajar en verano. Empezar a contarles, oye, cuáles son los derechos y obligaciones. Es el momento de transmitir los valores que tiene la familia empresaria, ¿no? Es una cuestión básica que yo hago cuando trabajo con las familias empresarias. Que sean los fundadores y la siguiente generación capaz de trasladar a un papel qué valores tenemos como familia empresaria. No aquellos valores que me gustaría tener, sino los valores que verdaderamente yo tengo, ¿no? Con idea de que esos valores pues los vayamos escribiendo y que además vayamos contándoselo a la siguiente generación, que vayamos poniendo por escrito cuál es la historia de la familia, cómo empezaron los abuelos, dónde se desarrolló la primera actividad. ¿Para qué? Para ir haciendo una situación agradable para la siguiente generación. Si nuestros hijos van avanzando, vamos a suponer que ya están haciendo un bachillerato donde ya podemos optar una opción de letras, una opción de ciencias, temas empresariales, o qué os digo ya si estamos hablando de la universidad y ellos, oye, van viendo que les puede ir interesando esta situación, pues por supuesto
hablarles sobre la orientación de su futuro, en ver ellos qué quieren, ¿no? Porque volvemos a lo que os comentaba también al inicio de hoy. No se trata de imponer absolutamente nada, ¿no? Contar nosotros como padres cuáles son las pretensiones de futuro que tenemos en la empresa. Entonces, como veis, aquí esto es un sitio donde no hay ningún tipo de convocatoria previa, pero que sí es un lugar muy importante para ir trabajando con la siguiente generación. Yo no me cansaré nunca de expresarlo hacia vosotros, de expresarlo a vosotros. No me canso nunca de comentarlo y de hablarlo con las familias empresarias con las que trabajo y, por supuesto, cuando hacemos luego oye, ir viendo, valorando qué se está haciendo el plan estratégico familiar, ir observando si estamos cumpliendo aquellos compromisos a los que hemos asumido, pues oye, ver si estamos trabajando en esta situación porque tenemos hijos ya de 8, 9, 10 años y no os digo nada a los que tienen hijos con edades superiores para ir oye, viendo si estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Por tanto, os animo muy mucho, si estáis en una situación análoga, a trabajar en ese sentido. Bien, una vez comentada esta situación, hay que plantearnos a continuación, oye, ¿dónde deberíamos incluirlos? Yo el sitio que os aconsejo, sí o sí, insisto, no hablo de trabajo, pero sí o sí es en la asamblea familiar. Por supuesto, diferenciando muy mucho una asamblea familiar formada por los fundadores, hijos, 25, 30 años y yernos y nueras, que yo ahí los estoy incluyendo, los estoy animando a que las familias empresarias estén ahí y, por tanto, yo hablo más bien casi que de asamblea, pues de consejo de familia o asamblea familiar / consejo de familia, en una situación donde se trata, por supuesto, de implicarles a todos, siempre que, lógicamente, la familia de sangre quiere, la familia política también. Pero lo normal es que quieran implicarlos en el trabajo y en conocer cuál es la historia de la familia y en qué estamos trabajando en el protocolo familiar. Y luego también ya la asamblea familiar, donde ya se ha superado la unidad familiar, esa unidad familiar originaria, ¿no? Donde ya tenemos, pues oye, hay una familia extendida, donde a lo mejor la empresa se fundó por varios hermanos, entonces, pues oye, o ya estamos en una situación, una confederación de primos, ¿no? Entonces, pues bueno, es el lugar donde implicarlos. ¿Por qué? Porque aparte de esa reunión familiar, de la que antes hacía referencia, como ese banco de prueba para trabajar sobre el cariño que debemos tenerle a nuestra empresa familiar, pues oye, va a ser el órgano fundamental para que las familias empresarias, cada rama familiar, en esas familias extendidas, vayan expresando cuáles son sus inquietudes y deseos con relación a la empresa, porque todo eso va a afectar a la empresa familiar, queramos o no queramos. Detrás de una empresa familiar hay una familia, y ya no hay una familia única, sino que hay varias familias, porque se han ido creando por las relaciones que van teniendo nuestros hijos, sea de matrimonio, sea de relaciones de parejas, de hecho, con otras, ¿no? ¿Cuáles serían las funciones? Porque esto me lo preguntáis muy mucho, me lo preguntan muy mucho las familias. Oye, está muy bien, vale, Antoni. Bien, hacemos este órgano de gobierno de la familia, esta asamblea familiar o esta asamblea / consejo de familia, porque tenemos una familia originaria que es todavía pequeña, o tenemos una unidad familiar nada más. Oye, ¿qué haríamos aquí? Pues yo creo que estas son las cuestiones claves que haríamos aquí. Una, informar a la familia sobre la marcha de la empresa. No se trata de venir con un tocho de papeles impresionante, ni se trata de traer estados de cuentas, ni se trata de nada de eso. Pensar que este órgano de gobierno de la familia, si hablamos de una situación de esa familia originaria con hijos de 25, 30 años y con nietos de pocos años, pues es algo asemejable al consejo de familia, ¿no? O a un consejo de administración. Y por tanto, ¿cuántas veces se va a reunir al año? Pues 3, 4 veces. Entonces se trata, pues oye, en ese trimestre, pues ¿qué es lo que hemos hecho? Oye, hemos comprado alguna furgoneta, o estamos pensando en hacer alguna feria de muestras con los productos que tenemos, o pretendemos acudir a alguna feria en ese sentido. Oye, nos estamos planteando a lo mejor comprar una nave para ampliar instalaciones, algo de andar por casa que pueda informar a la familia sobre aquello que hacemos, ¿no? Es el foro donde se van a definir los objetivos de la familia en relación con la empresa y la forma en que se va a relacionar la familia con la empresa. También, por supuesto, fomenta la cordialidad de las relaciones entre los miembros de la familia, que es de lo que se trata. Eso nos llevará también a detectar los problemas que puedan surgir en la familia y que puedan afectar a la empresa.
Es también el lugar para fomentar la formación empresarial en temas de familia. Yo siempre, los que me conocéis, que soy un apasionado de la formación, es el lugar donde dedicamos 20 o 25 minutos a trabajar sobre algún tema determinado que puede ayudar a las empresas familiares, ¿no? Para seguir ahondando en la formación de todos los miembros de la familia, trabajen o no dentro de ella y, por supuesto, se dediquen o tengan estudios o no los tengan o desarrollen la actividad de que se trate, ¿no? Y si somos capaces ya de haber tenido un protocolo familiar y haberlo firmado, pues oiga, va a ser el órgano que va a velar por el cumplimiento del protocolo, impulsar su desarrollo y, por supuesto, también todas aquellas previsiones que se hayan mantenido en él. Como veis, yo creo que son unas funciones que son lógicas para entender que se trata de un órgano, aquí sí que es un órgano de gobierno de la familia que tiene que ser convocado, lo vamos a ver a continuación, y que vamos a trabajar en esos deseos que tienen las diferentes ramas de la familia empresaria y que eso va a afectar a mi actividad empresarial. ¿Cómo funcionarían? Como os decía antes, yo creo que hay que tener muy claro la situación de una asamblea familiar / consejo familiar, de esos fundadores con hijos de 25, 30 años, 35 e hijos pequeños, que insisto, se reúnen 3 o 4 veces al año, pero que las funciones son las mismas, a la situación de la empresa familiar donde a lo mejor lo que tenemos ya es un número de hermanos elevado o una confederación de primos, ¿no? Recuerdo alguna reunión de una familia empresarial donde en una asamblea familiar pues éramos alrededor de casi 45 personas, ¿no? Entonces ese es el día de la familia y eso se le reúne 1 o 2 veces al año, no más, ¿eh? Insisto, planteároslo siempre como el día de la familia, es decir, es un día donde lo que se trata es de hacer relaciones con nuestros tíos, con nuestras tías, con nuestros primos, con aquellas personas que no vemos de manera habitual y donde vamos a trabajar un rato sobre las situaciones que os he planteado anteriormente. Orden del día que tiene que estar previamente comunicado y prefijado lógicamente, ¿no? Para que, oye, sepamos de qué vamos a hablar, ¿no? Esto, por supuesto, esta convocatoria pues la lleva a cabo el presidente con la ayuda del secretario de la asamblea familiar y lo que se hace es que se envía a todos los asistentes con la antelación que se pacte en los acuerdos contenidos en el protocolo familiar con idea de que todo el mundo tenga noticia de qué vamos a hablar, de qué se va a hablar en ese día. ¿Quiénes podrían asistir? Mirad, yo siempre animo a las familias empresarias a que todos aquellos miembros de la familia que tengan 13, 14, 15 años acudan a las reuniones de la asamblea familiar, con voz pero sin voto, hasta que tengan 18 años, pero que acudan, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ir empapándose de todo aquello de lo que hacemos y de todas aquellas novedades empresariales o de todas aquellas expectativas que puedan tener. Y eso les va a ayudar a conocer, oye, si verdaderamente esto me puede ir interesando o no me puede ir interesando, ¿no? Pues aquí serían esos descendientes directos de los fundadores que tengan más de 14 años, con voz pero sin voto hasta los 18, ¿no? A continuación, lo que yo os comentaba, los cónyuges, yo les planteo a las familias empresarias al menos 4 o 5 años de duración de ese matrimonio previamente, o en caso de uniones de hecho, con igual duración mínima, es decir, que acudan a las reuniones de la asamblea familiar, no el primero que pasa por la puerta, o la primera que pasa por la puerta, sino aquellas personas que están con nosotros como familia política con una cierta duración en el tiempo, ¿no? Si también algún miembro de la familia de sangre ha fallecido, pues oye, viudos o viudas con un mínimo de 5, 4, 6 años con un miembro de la familia y que no se hayan vuelto a casar, por supuesto, con o sin hijos, ¿no? Aquí la votación, por supuesto, un voto por matrimonio o pareja, en caso de ausencia uno por el otro y en caso de divorcio o separación. De hecho, lógicamente, el familiar político deja de ser integrante de la familia empresarial, ¿eh? Por tanto, aquí alguna familia, pues oye, me plantea, bueno, pues Antonio, si hacemos esta figura de asamblea, consejo de familia, donde tenemos a los fundadores y 3 hijos, y alguno de ellos no tiene pareja, si resulta que acuden los familiares políticos y hay un voto para cada uno, pues estaría en una peor condición aquel miembro de la familia de sangre que no tiene pareja, ¿no? Por supuesto. ¿Esto cómo se solventa? Se solventa pues que cada matrimonio o cada pareja, de hecho, con al menos la duración de 4, 5, 6 años, pues tenga única y exclusivamente un voto y en caso de que falte alguno de ellos, pues
lo va a representar el otro, sea el familiar político o el familiar de sangre. Estas son las reglas de juego que yo les planteo a las familias empresarias para trabajar en la asamblea familiar, pero lógicamente cada familia luego puede tener las suyas y te puedes encontrar, como en alguna ocasión me he encontrado, de que no se cuenta para nada con los familiares políticos. Por supuesto, es una decisión completamente respetable, pero yo sí intento hacerles ver que en algún momento no vamos a tener que plantearnos qué ocurre con relación a este tema si no queremos ir creando en las siguientes generaciones situaciones donde la comunicación sobre lo que hacemos, la comunicación sobre nuestros valores y la participación, por supuesto, en el Día de la Familia, que eso se hace, en algún momento nuestros hijos nos van a decir, oye, ¿por qué papá o mamá no viene ni a esto, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, a pesar de que, bueno, insisto, es perfectamente respetable una posición u otra. Una vez visto qué ocurre con relación a la incardinación de los familiares políticos en los órganos de gobierno de la familia, aparece ahora el trabajo, que esta es una situación que aquí sí que hay también muchísimo juego, ¿no? Bueno, ¿cómo me encuentro yo el trabajo de los familiares políticos en la empresa, ¿no? Bueno, pues me lo encuentro a veces como familiares políticos que hacen trabajos temporales para la sociedad. A lo mejor, pues oye, al que es abogado, pues a lo mejor lleva algún asunto determinado de la compañía en algún momento. Oye, o el que es publicista o especialista en marketing, pues bueno, alguna campaña de publicidad para poder ayudar a su familia empresaria, a su familia política en este caso. Pues oye, esto sí me encuentro en ocasiones con que ocurre, ¿no? Es una cuestión pues solamente pues de retribuciones conforme a los estándares de mercado, ¿no? No teniendo ningún tipo de prevalencia en función de si este es un yerno o una nuera que más quiero, ¿no? Porque esto nos haría un flaco favor con nuestros hijos, ¿no? Todo esto nos va a llevar a que es fundamental que tengamos una relación de puestos de trabajo y una retribución. Aspecto fundamental para la profesionalización de las empresas familiares y para pasar de empresa familiar a familia empresaria. Yo tengo que tener una relación de los puestos de trabajo, de las personas y de los puestos que se desempeñan y cuál es la retribución conforme a mercado, con independencia de quién la desempeñe, porque eso nos ayudará a ver si en algún momento tenemos que cubrir alguna baja o no. Una vez que podamos tener esto, y aquí no hablamos ni de familiares políticos, ni de familiares de sangre, ni de quién trabaja y quién no trabaja, pues oye, ya tenemos eso. Bueno, ahora a continuación, dentro de los pactos del protocolo familiar, acuerdo sobre el trabajo de la familia en la empresa. Y aquí podemos incluir tanto la familia política como la familia de sangre, si es el caso, de las dos, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos que sentarnos a hablar, os tenéis que sentar a hablar todos los miembros de la familia empresaria para tratar este tema. Porque si decidiésemos que trabajase la familia política en la empresa familiar, bueno, la familia política, alguien en la empresa familiar que puede llegar a ser familia política porque sea pareja de hecho o haya matrimonio con alguno de nuestros hijos o de nuestras hijas, ¿qué ocurre si se da la posibilidad de que se case un miembro de la familia con un trabajador o con una trabajadora? ¿Sigue manteniendo su puesto de trabajo si hemos decidido que no podrá trabajar ningún familiar político? Ahí lo dejo para la consideración de cada familia empresaria. Damos un paso más. Oye, ¿y si quisiésemos incluir a los familiares políticos en los órganos de gestión o de gobierno? Acordando siempre de la diferencia clara entre que el órgano de gestión es aquel que gestiona, que lleva a cabo el día a día de la empresa, y el órgano de gobierno es aquel que marca la estrategia de futuro de la compañía. Yo aquí el consejo que os doy, yo aquí me he encontrado con situaciones donde hay miembros de la familia política que están en puestos de primer nivel o puestos de segundo nivel, como directores de algún departamento o directores generales inclusive, o inclusive que estén en el órgano de gobierno de la compañía. Yo creo que esto hay que tenerlo, por un lado, acordado en el protocolo familiar, para ver si estas personas primero cumplen estos requisitos o no, eso es lo fundamental. En esos acuerdos que os decía anteriormente del trabajo de la familia, sea de sangre o sea la familia política. Y yo sí que aquí os daría dos consejos. Uno, que fuese una empresa de recursos humanos la que valorase que esa persona es la adecuada para ese puesto, porque siempre vais a tener una decisión objetiva que nunca va a estar viciada por los intereses de algún miembro de la familia. Y otra cosa fundamental es que haya unanimidad en el órgano de gobierno de la familia. Lógicamente,
si hay algún miembro de esa rama familiar, que normalmente lo habrá, debería de abstenerse en la votación, pero que haya unanimidad por parte de todos los miembros de los integrantes de ese consejo de familia o de esa asamblea familiar. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar muchos problemas. Si acertamos, acertamos todos, pero si nos equivocamos todos. Por tanto, es un tema que tenéis que valorar en ese sentido y que es una idea que yo os propongo si llega el caso. Y bueno, no desdeñar nunca a nadie porque el capital humano escasea y porque pues, te encuentras con familias empresarias donde hay familiares políticos que están en puestos de relevancia, en puestos de gestión al más alto nivel o integrados en los órganos de gobierno de la empresa. Y ya para ir terminando, otra de las cuestiones que nos plantean muchas veces, oye, ¿y el tema de la propiedad? ¿Se les debe recompensar por su trabajo en la compañía a algún familiar político? También es una decisión muy particular. Quizás a lo mejor siempre que las familias, dado que las familias empresarias son muy celosas de guardar la propiedad de la compañía, pues oye, a lo mejor lo que hay que hacer, pues oye, es repartir un bonus, pero no propiedad, ¿no? Oye, ¿qué ocurre si queremos transmitir la propiedad y estamos casados con hijos, sin hijos o con hijos de diferentes nupcias? Pues bueno, el elemento fundamental debe ser en ese momento el testamento, ¿no? Aquí lo que te encuentras en la inmensa mayoría de las ocasiones es en un matrimonio casados en únicas nupcias con hijos, pues bueno, ¿qué es lo que va a querer aquel miembro de la familia, aquel padre o aquella madre que queda viudo o viuda? Pues lógicamente vivir un estado similar a las circunstancias anteriores. Por tanto, pues a lo mejor lo que hay que plantearse es dejarle única y exclusivamente el usufructo de las participaciones, es decir, obtener los rendimientos que dé la compañía, modificando los estatutos en el sentido de que el derecho de voto corresponda al viudo o la viuda y no a los hijos y se reparten los dividendos, ¿no? Si tenemos hijos de diferentes relaciones y tenemos tenemos diferentes nupcias, pues aquí es fundamental y básico que en el testamento deslindemos cuál es la propiedad, a quién va a corresponder la propiedad o el uso y disfrute de las acciones de la compañía, ¿no? Es un tema sentarse a hablar con los familiares, con los asesores jurídicos, también con los fiscalistas para ver cuál es, en el deseo de los fundadores, ver cuál es el camino más adecuado a seguir y con el menor coste posible. Y oye, y esto va ocurriendo y cada vez ocurrirá más porque cada vez hay menos hijos dentro del matrimonio. Oye, y si resulta que tenemos un matrimonio sin hijos, pero sí hay cuñados o cuñadas, oye, ¿qué pasa si al final quien sobrevive resulta que es el familiar político? Pues bueno, aquí hay un poco de todo. Yo me encuentro en la práctica en que a veces lo que se les hace es, quizá en un 50%, dejarles el uso y disfrute de esas participaciones para obtener los rendimientos al cónyuge y la nuda propiedad a los cuñados o cuñadas, o en otras ocasiones me he encontrado donde la propiedad se les ha atribuido en pleno dominio a este familiar político con posibilidad inclusive de transmisión de la propiedad de las mismas, ¿no? Aquí lo que habría que hacer, pues oye, es establecer cortafuegos en el protocolo familiar con idea de que se pudiesen recuperar esas participaciones sociales. Y oye, ¿y si es el caso, como lo he tenido en alguna ocasión, donde resulta que el administrador único es un familiar político y donde en el testamento se le deja un porcentaje elevado de participaciones sociales a algún familiar político? Bueno, me parece que está, por supuesto, está en manos de lo que los fundadores quieran, pero yo creo que esta situación es una situación que hay que hablarla, es una situación que hay que reunirse a toda la familia, la política y la de sangre, y que se conozca esta situación, porque mientras el saldividendo exista no va a haber ningún problema, porque mientras yo ponga la mano y a mí me den, me da igual que la empresa la lleve mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi cuñada, siempre porque la estará llevando bien porque me están repartiendo dinero. Pero ¿qué ocurrirá el día que no se reparta dinero? ¿Estamos para aguantar esa situación? ¿O daremos una patada, con comillas o sin comillas, al familiar político? ¿Y qué os digo más si resulta que a lo mejor le han podido dejar propiedad en el testamento de los fundadores de la compañía? Por tanto, esto es un tema que hay que hablar. Yo este consejo que doy es hablar de los fundadores con los hijos y, por supuesto, cuanto antes órganos de gobierno de la familia para conocer, para que todo el mundo tenga noticia de qué es lo que se está haciendo, porque pueden venir las cosas mal dadas, ¿no? Gran consejo que debéis de seguir en ese sentido. Pues vamos terminando. Conclusiones. ¿Qué conclusiones os yo daría? Os daría una que me encanta de Manuel Pavón, que él dice que hay que tener cuidado con los familiares políticos, si son ecualizadores
o amplificadores, es decir, ecualizadores en que equilibran todas aquellas posibles discusiones que puedan haber entre los hermanos, entre las hermanas, entre los primos, las primas, o aquellos que lo que hacen es amplificarlos, aquellos que lo que hacen es, pues bueno, pues cuando se reúnen, si es que lo hacen con cuñados o con cuñadas, pues oye, empezar a magnificar los posibles problemas que haya. ¿Por qué? Porque es básico, y este es un gran consejo que os doy a los integrantes de la familia empresaria, es no llevar los problemas a casa, no utilizar al cónyuge como la almohada en la que hay que llorar. Hay que hablar con nuestros hermanos, hay que hablar con nuestros primos, porque todo aquello que no se habla, toda aquella discusión que no se deja resuelta, y hay que entender que no podemos tener todos la misma opinión en relación a una determinada cosa, lo que no podemos hacer es que cierran nuestros cónyuges de bálsamo, de fierabrás, sino que esto es un tema que hay que venir llorado de la empresa y que es un tema que hay que hablarlos con ellos. Como os decía antes, unanimidad para entrar en la empresa si decidimos que trabajen. ¿Por qué? Porque del órgano de gobierno de la familia. ¿Por qué? Porque si acertamos, acertamos todos, y si nos equivocamos todos. Y eso hará a que si hay alguna situación desagradable en ese sentido, pues sea mejor llevada por todos. También lo que les digo a los fundadores por activa y por pasiva, que son los familiares políticos junto con vuestros hijos y con vuestras hijas los que educan a la siguiente generación. Por tanto, hay que educarlos no solamente desde el punto de vista de qué van a estudiar, de qué idioma van a desarrollar o aprender, si van a Erasmus o no, sino que tenemos que transmitirles, tenemos que hacer cantera de empresa. Y esa cantera de empresa hay que hacerlas los dos padres, el padre y la madre, o dependiendo de la situación personal, si hay dos padres o hay dos madres, o hay solo un padre o una madre, tenemos que involucrarlos en ese órgano de gobierno de la familia para conocer cuáles son los valores y cuáles son las expectativas de nuestra familia empresaria. Recordando siempre que el activo humano escasea, que no desdeñemos a nadie porque no tenga nuestros apellidos, si nos puede aportar algo. Siempre que eso ocurra, por favor, pensar la situación para ver si los podemos incardinar en algún sitio. Y esta es lo que yo quería transmitir en la tarde de hoy. Por supuesto, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, por supuesto, a de Cádiz y, por supuesto, pues bajo el amparo de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, que nos permite este altavoz, y, por supuesto, a Begoña, que es el alma mater de esta comisión de empresa familiar de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, que trata pues de ayudar a todo esto que hacemos a la continuidad de las familias empresarias. Pasamos ahora a las questions and answers y, por supuesto, a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, desde la Confederación de Empresarios, agradecerte enormemente, como siempre, la colaboración que nos prestas y, bueno, la interesante webinar que nos has ofrecido. Y abrimos un turno de preguntas. ¿Hay algún comentario en el chat? Se comenta sobre previsiones de divorcio a tomar en asamblea y cómo abordar crisis económicas se dan de forma muy frecuente. Me imagino que esas crisis económicas muy vinculadas a la empresa familiar. Y bueno, abrimos el turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto. Yo sí formularía una pregunta para romper un poco el hielo y comentaría, bueno, si está dentro del protocolo de empresa familiar, del documento, contemplado el papel de personas externas. En algunos casos me consta que haber incluido el perfil profesional de familiares políticos en alguna forma ha salvado el funcionamiento de la empresa para, bueno, que el papel de gerente pues lo ocupara una persona profesional, puede ser en este caso el cuñado o el yerno de algún familiar directo, pero ese protocolo sí ha contemplado, entiendo yo, qué perfil profesional debe hacerse cargo de la empresa, qué formación y estar acorde con los criterios de la empresa y no solamente pues por ser familiar político, en este caso, ostentar el cargo. No sé qué puedes comentar. Sí, eso, lo que estás diciendo, eso hace que haya que lo que se vaya a plantear sea acorde con el camino de la profesionalización de la empresa. Como hemos visto en la tarde de hoy, la familia propietaria tiene que sentarse a hablar sobre cómo va a ser el trabajo de la familia dentro de la empresa. Si va a ser una empresa familiar pues de trabajo, dirección o de gobierno,
o mixta de todos, englobando todas esas posiciones. Entonces, una vez que yo tengo hecha esa relación de puestos de trabajo y retribuciones, ahora voy a determinar cuáles son las capacidades, cuáles son aquellos requisitos que vamos a exigir para desempeñar un determinado puesto. Y eso ya nos tiene que dar igual si ese puesto de primer nivel o de segundo nivel o base lo desempeñe un miembro de la familia de sangre o un familiar político. Porque una vez que tengamos eso determinado, será muy fácil objetivar la situación. Y lo que os decía anteriormente, un consejo, oye, si podéis contar con una empresa de recursos humanos que valore si hay más de un candidato a esos candidatos, y si el candidato que resultase elegido fuese un familiar político, pues en ese caso yo también os diría que otra de las situaciones que os llevan a la profesionalización de la familia empresaria es que ya tendríais un órgano de gobierno de la familia y que ahí hubiese unanimidad, por lo que os decía antes, porque si acertamos, acerta toda la familia, y si se equivoca, nos equivocamos todos. Ahí yo no soy partidario de establecer una mayoría de un 60% a favor, o no, mire usted, aquí todos a una como fuente ovejuna. Yo creo que si somos capaces de objetivar eso, si hemos ido trabajando en ese acuerdo de tener cómo se desarrolla el trabajo dentro de la familia empresaria, que además yo esto se lo digo también a las familias empresarias que son a lo mejor pues el matrimonio fundador, dos, tres hijos de pequeña edad, nietos de pequeña edad. No hay que tampoco plantearse un protocolo familiar muy farragoso, sino ir empezando a acordar cosas que nos puedan ayudar a la continuidad. Y una es esta, por supuesto. Y a la otra pregunta que me hacías anteriormente del tema de los posibles divorcios, lógicamente, por supuesto, si hay una separación de hecho o un divorcio, eso hace que el familiar político no esté en el órgano de gobierno de la familia. Y, por supuesto, también en caso de que, ahí no podemos obligar porque el legislador español no nos lo permite, pero, por supuesto, aconsejable 100% casarse en separación de bienes. Si no es posible, porque es necesario la firma de los dos en notaría, establecer cortafuegos para que en caso de que se produzca una nulidad de un matrimonio o una separación o un divorcio y las participaciones fuesen gananciales, la propiedad de la compañía fuese ganancial, por el motivo que fuese, eso no suponga que vayan a pasar al familiar político, que queden dentro de la familia de sangre. Esas son lo que nos puede ayudar a la continuidad en las dos preguntas que me has hecho. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta más al respecto, no por el chat. Mientras que no hay pregunta. Hay alguien que intenta tomar la mano, pero bueno, ya ha hecho la pregunta por el chat. Porque tenemos habilitado el sistema para que las preguntas se hagan por el chat y no se hagan de viva voz. ¿Cuál es el error común, Antonio, desde tu punto de vista, de la incorporación de familiares políticos en las empresas familiares? ¿Cuáles son los errores más comunes que se están cometiendo en torno a la incorporación de esa figura y el no tomar determinadas medidas? Hombre, el error, vamos a poner un error entre comillas, se suele producir cuando hay una convivencia de primera y segunda generación ya os digo, un matrimonio de entre 50 y 60 años, con hijos entre 25 y 30. Es verdad que vamos creando puestos de trabajo a medida que nuestros hijos van creciendo, ¿no? Y a veces yo sí me encuentro donde se ha incluido algún familiar político por el mero hecho de ser el yerno o la nuera, ¿no? Por el mero hecho de casarse con nuestro hijo o con nuestra hija, ¿no? Y a lo mejor, oye, te encuentras con gente preparada o con gente en cuya formación pues es escasa. Entonces, animar, por supuesto, a la familia empresaria a no cometer esos errores, porque uno de los aspectos fundamentales para ayudarles a la continuidad es que, lógicamente, estén los mejores, ¿no? Dentro de los puestos que se desarrollen, los que se desempeñen dentro de la compañía. Si nos encontramos con alguien con una formación escasa, pues lo mismo que hacemos con la familia de sangre, ¿no? Lógicamente, oye, ayudarles en la formación, si ellos quieren. Aquí yo lo que haría sería también pues coger el toro por los cuernos. Yo esto lo he hecho en alguna ocasión con algún familiar político, reunirme de manera individual y preguntarle qué es lo que quiere, o sea, qué rol quiere desempeñar como miembro de la familia, ¿no? Aquí como la familia general, ¿no? Sí. Pero además hablando muy clarito, ¿eh? O sea, si tú lo que quieres es un rol simplemente de vivir aquí porque estás en esta situación, o es un rol de persona que me he encontrado en muchos casos, gente que lo que quiere es que le ayuden para seguir formándose, la inmensa mayoría, o gente que le sirve como trampolín para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, al igual que hablamos con nuestros hijos sobre qué rol quieren desempeñar, pues también preguntarle
a la siguiente a los familiares políticos qué rol quieren desempeñar también, ¿no? Y a partir de ahí, pues oye, como debemos como familia empresaria acordar cómo se va a trabajar y qué capacidades y habilidades voy a tener para desempeñar determinados puestos, lo tengo muy fácil, en el sentido de que voy a fijar para tener un puesto base que voy a pedir, para estar en un puesto de director de recursos humanos, director financiero, para director de ventas o de compras, o también qué voy a pedir simplemente para llevar la furgoneta de la empresa, ¿no? Para ser comercial, ¿no? Y no os digo nada si voy a desempeñar un puesto de director de gerente, ¿no? Director general. Yo no he visto nunca ninguna empresa familiar que se haga el harakiri, es decir, que meta o que ponga a un familiar de sangre en un puesto de dirección de alto nivel o de gobierno si no tiene una formación adecuada y una experiencia. Y por supuesto no lo he visto que lo hagan siendo familiares políticos. Por tanto, considerar como un error al principio, bueno, pues es igual que nosotros, pues pretendemos que si tenemos la posibilidad de ayudar a nuestros hijos a trabajar, que estén con nosotros, pues te encuentras con que también se ampara bajo el paraguas de la empresa familiar a los familiares políticos. Pero más allá de eso, no he visto nunca ningún error en cuanto a lo que os comentaba, porque considero que nadie ya que esté profesionalizando la compañía, que esté avanzando en su actividad profesional y empresarial, vaya a poner al frente de un determinado puesto ya de cierto nivel, de primero o segundo nivel, o en el gobierno de la compañía, alguien que no tenga las capacidades adecuadas para ello. Mientras tanto, la familia empresaria, ¿qué puede hacer? Oye, de ese pacto que también hay que incluir en el protocolo familiar, de que vamos a ir creando un bolsín familiar, un fondo patrimonial, un fondo de liquidez que pueda ayudar a los miembros de la familia en un determinado momento, pues puede servir para ayudarles en la formación. Antonio, nos indica, Javier, si puedes hablar un poco del peligro de las coaliciones en caso de 3 ramas familiares. Las coaliciones, pero ¿en qué sentido? ¿Te indican qué sentido o algo esa coalición? Habla del peligro de las coaliciones en caso de 3 ramas familiares, es lo que nos indica. No sé exactamente si a lo mejor ese peligro que se está refiriendo a aunar los votos de esas 3 ramas familiares en un determinado sentido. No sé si se refiere a eso. Si puede aclarar un poquito la pregunta, lo agradezco, con idea de poder contestarle aquello que pregunta, porque si se está refiriendo simplemente a que haya 3 ramas familiares que se alían para tener un determinado voto frente a otras, al final es una disputa entre propietarios y que se resolverá en función del porcentaje de propiedad que tenga cada uno. Si te lo pueden aclarar, pues sería fantástico para poderlo explicar correctamente. Voy a dejar de compartir y nos ponemos aquí. Si te lo pueden aclarar, sería fantástico. A ver a qué se refiere. Habla del peligro de las coaliciones. Coaliciones de 2 ramas frente a otras, no es cuestión. No sé si es. Sí, suele haber coaliciones entre 2 ramas frente a otra. La propiedad. Lógicamente, si veis los logos de las empresas familiares, perdón, de las cátedras de empresa familiar, la inmensa mayoría de ellas y la del Instituto de la Empresa Familiar está representada por un árbol, ¿no? Y los árboles, como todos conocéis, y más ahora aquí, por ejemplo, en el Paseo Marítimo en Cádiz, están podando todas las palmeras, los árboles se podan para poder crecer con ramas más fuertes y que den mejor fruto, ¿no? Dependiendo del árbol. Entonces, a veces te encuentras con situaciones como la que está describiendo José Javier, ¿no? Frente a esto, pues bueno, la verdad es que lo que te puedes encontrar, como yo en alguna ocasión me he encontrado, es que si resulta que tenemos 3 propietarios o 3 ramas familiares que tiene cada uno 1/3, al final van a tener 2 de ellas un 66-66 y otra un 33-33. ¿Esto qué supone? Pues que la inmensa mayoría de los acuerdos que se puedan adoptar en las empresas, hablo desde el punto de vista empresarial, lo van a poder adoptar esas 2 ramas familiares. ¿Qué nos queda? Nos quedan 2 cosas fundamentales. Una, si estoy a gusto o no en el proyecto empresarial que hay, y lo que tengo que hacer, por supuesto, es sentarme a hablar por qué se está produciendo esa situación, y si no es posible, lo que tengo que hacer, oye, a lo mejor es vender. Yo siempre les planteo a las familias empresariales que hay que tener valorada la compañía. ¿Para qué? Para que en cualquier momento que alguien se quiera marchar, sea porque haya problemas, o sea porque alguien libremente quiere hacer caja, pues que sepa cuál es el valor y que sepa hasta qué porcentaje se va a comprar y cómo se va a comprar.
para que eso nos pueda llevar a liberarnos de la cárcel que puede suponer a veces la empresa familiar. Si José Javier quiere internamente enviarme un correo o algo con idea de contarme un poco más detenidamente el caso y que yo le pueda ayudar más, pues hombre, encantado de hacerlo. Pero es cierto que esas veces esas coaliciones se producen, ¿no? Y yo me he encontrado en más de una ocasión, pero ya yo no le veo como coaliciones, sino a lo mejor, sobre todo es muy habitual en empresas de hermanos. En empresas de hermanos te encuentras donde a veces hay hermanos en que las relaciones pueden ser muy buenas entre determinados hermanos y muy malas entre otros. Eso ocurre en la vida normal, ¿no? Cuando haces una herencia, por ejemplo, ¿no? Y es muy típico en la doctrina italiana, ¿no? Que dice fratelli igual a cotelli, ¿no? Hermanos igual a cuchillos, ¿no? Entonces, hombre, lo que habría que plantearse es ver si es posible llegar a algún acuerdo que desbloquee esa situación, y si no es posible llegar a ese acuerdo, pues lo que hay que plantearse es, oye, yo podría dedicarme a hacer otra cosa completamente diferente, no lo sé. Pero insisto, yo me he encontrado con esa situación y al final lo que se hace, eso se traduce en que al final se venden las participaciones sociales a la empresa para que se haga una previa reducción de capital social, o se venden a las otras ramas y te sales de la actividad, ¿no? Pero bueno, estoy encantado si José Javier me quiere comentar en un correo de manera más pormenorizada la situación concreta, a lo mejor le puedo encontrar algo que así a bote pronto no le pueda ayudar. Yo que me quedaría en estas situaciones, por un lado, por supuesto, hablar y hablar. Los hermanos no se pueden ir a casa sin solventar las cuestiones o las divergencias que hayan podido tener ese día, porque eso va a lastrar la relación con su propia familia y por ende la de sus hermanos. Y, por supuesto, establecer pactos sobre la valoración que tenga la empresa, aunque nos llevemos muy bien, o sea, que sepamos siempre qué valor tenemos, que cada 2 o 3 años lo vamos a volver a volver a estudiar para ver si hay que modificarlo, por si alguien en algún momento se quiere marchar, sea con problemas o sea sin problemas. Pues Antonio, estamos pasados de la hora. Agradecerte tu intervención, como siempre. Agradecer a los asistentes su participación. Y bueno, y agradecer también a la Diputación Provincial de Cádiz, a la área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo social, pues que colabore con nuestra webinar. Emplazaros al jueves a una webinar que tendremos sobre gestión aduanera. Y bueno, os mantendremos actualizados como siempre en nuestra página web o a través de nuestros mailings. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muy bien, termino yo dando también las gracias y comentaros, nos queda pendiente también, siempre solemos hacer todos los años una sesión sobre tema fiscal. Ya tengo pendiente de hablar con Begoña cómo lo vamos a organizar y demás, y si la hacemos ahora antes de que empiece el verano, lo haremos a principios del nuevo curso, pero siempre tenemos algo a nivel fiscal porque siempre es un tema que preocupa a las familias empresarias en ese sentido. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Encantados.